Bienvenidos al diario del Pato Cuervo. Los saluda el mismo personaje cuyo nombre da título a este podcast. Y bueno, ciertamente soy un individuo que lee todo el tiempo o todos los días. No recuerdo la última vez que no leí, que pasé un día sin leer. Seguramente cuando me dio COVID, que la pasé muy mal. Pero salvo que esté enfermo o que suceda algo de fuerza mayor, no dejo de leer, aunque sea un poquito todos los días. Es una costumbre ya, como tomar café. Y ahora que estamos a fin de año, 30 de diciembre del 2024, me parece interesante hablar un poco de libros que he leído este año o partes de libros que he leído este año. Tampoco soy una persona que lee muy rápido, leo más bien despacio. No, el placer no se lo obliga, o el placer no es una obligación, sino todo lo contrario. El placer es una cosa que uno va buscando y va encontrando por sí solo. Así que algunos de los libros que he leído este año, primero quiero listarlos para hacer una especie de mapa mental y después, hablaré no de todos, sino de los que me parezcan excepcionales o que tengan algo digno de mencionar. Bueno, todo libro, todo texto tiene algo digno de mencionar, así sea su mediocridad. Pero si lo he listado aquí es porque me ha impactado de cierta manera el texto. Empecé, si no me equivoco, el año pasado leyendo, o a finales del año pasado o a principios de este año, leyendo City of Glass de Paul Auster, Ciudad de Cristal, me parece que así sería una traducción ad hoc, improvisada. Ciudad de Cristal de Paul Auster, una novelita, mini novelita, que ya había leído en cómic y que decidí leerla en Kindle. También el año pasado empecé a leer el año pasado y terminé de leerlo este año, aunque no sé si lo terminé, el libro Everybody Lies, Todos Mienten, de Seth Stevens Davidowitz. Seth Stevens Davidowitz, Everybody Lies, Todo el mundo miente. Un libro sobre la gran data, escrita desde un punto de vista sociológico, digamos, pero tomando en cuenta las búsquedas en Google y lo que dicen de la gente, que dicen lo contrario a lo que dicen las personas, y por ende el título del libro Everybody Lies. No me encantó el libro, un poco digamos grandilocuente. Parece que pudo haber sido mucho más al punto, dado que es un libro más o menos científico. Eso empecé a leer. Me acuerdo que estaba leyendo eso el año pasado, City of Glass de Paul Auster y Todos Mienten de Seth Stevens Davidowitz, Ciudad de Cristal. No sé qué título le habrán puesto en español. Obviamente Paul Auster lo leí en inglés. Casi, digamos que la mayoría de mis lecturas son en inglés, pero este año he hecho un esfuerzo por acercarme un poco al idioma español en mis lecturas. También he querido acercarme al teatro.
Ya iba un buen tiempo que no leía teatro. Y este año ha sido el año de retomar el teatro. Y no solo el teatro de Shakespeare, bueno, que hace un par de años pasé una época de Shakespeare, pero ahora decidí leer y con mis estudiantes leer obras un poco más contemporáneas de teatro. La primera obra que leí es de Beth Henley. Beth Henley, una obra corta, todas son cortas, la mayoría son cortas, relativamente hablando. Am I Blue, como el título de una canción. Am I Blue, estoy a su lado. También me parece que es el título de una canción de Soda Stereo. Estoy a su lado. Am I Blue. Una especie de historia de amor entre dos personas muy distintas y una historia donde dos mundos chocan y se intercambian y se modifican como dos químicos. Después leí con mis estudiantes, e incluso hice que lo actuaran, Kin, ese sí, no sé ni siquiera si tenga una traducción al español. Sería algo así como hermandad, no sé, o lazos. Kin, de Bathsheba Doran. Me parece que la escritora es europea, inglesa, y es una obra de teatro bastante global, bastante contemporánea, de gente que se relaciona. Tal vez otro título para la obra sería Relaciones. Gente relacionada que se impacta, que se modifica, que choca y se ayuda, ¿no? Y un poco lo importante que es la otra gente en nuestras vidas, algo así. Lo importante que son las otras personas en nuestras vidas. Ese sería como el tema de la obra de teatro, que me parece que ha ganado premios. Kin, de Bathsheba Doran, y que hice que mis estudiantes la actuaran, y lo hicieron muy bien, dicho sea de paso. Eso que la mayoría son chinos, ¿no? Mis estudiantes tengo muchos estudiantes asiáticos, y bueno, los personajes de esta novela son gente cosmopolita, de ciudad, sofisticada, muy rota, como suelen serlo los individuos en nuestra época, y me parece que en todas las épocas hay muchas rupturas en el alma humana, ¿no? Entonces King aborda el tema de las rupturas familiares, personales, sociales, y el rol que juega la gente, los otros, en sufrir las rupturas y surcir dichas rupturas, ¿no? Así que muy buena obra. Un poco también tiene algo pop de serie de televisión, en el lenguaje también. Otra obra que leí, corta, Middletown, de Will Eno. Sería como sería como pueblo mediano, como pueblo normal. Tal vez esa sería una buena traducción.
Pueblo Normal, de Will Eno. Este sí más experimental, un poco me recuerda a obras estadounidenses como, por ejemplo, me parece que era Maya Antonia, o alguna de esas obras del principio de casi del siglo XIX, el principio del siglo XX, aunque puede ser otra, pero bueno, se trata de un pueblo normal, lo más normal posible en Estados Unidos, ¿no? Podría ser en el medio del país. Pero es una obra experimental en cuanto al lenguaje, donde los personajes que también se relacionan los unos con los otros, muy parecido a King de Bathsheba Doran, en Middletown, en Pueblo Normal, que es el título la traducción que yo hago aquí al vuelo. En esta obra de teatro de Will Eno, Middletown, se ven un montón de personajes, digamos, que van flotando por la vida e impactándose unos a otros, pero son personajes que quiebran la barrera, la cuarta pared, como se dice en el teatro, ¿no? Y le hablan directamente por momentos al público y se sienten personajes. Hay algo muy plástico en esto, casi diría que es una obra de teatro experimental. Sí, puede ser experimental y conceptual, pero tiene su trama, tiene personajes, tiene su idioma, su forma de hablar, su lingo contemporáneo. Middletown de Will Eno. La presentación me gustó más que el texto en sí, porque da para experimentar. Y también leí una obra de teatro más clásica, podríamos decir, menos experimental en el sentido de lenguaje, de ser conceptual, y esta se titula Protesta, de Havel, ¿no? Havel, tal vez, el escritor que también fue presidente de, si no me equivoco, República Checa, bueno, Checoslovaquia en ese tiempo. Es uno de los esta obra de teatro Protesta de Havel es una obra que es política, 100% política, y es la mejor de todas, sin duda. Traducida, no escrita en inglés originalmente, sino me parece en checo. Se trata de un personaje llamado Vanek. Este tipo Vanek es un personaje ficticio de el escritor Havel que se repite en varias obras. Entonces esta obra Protesta, que también la leí en inglés, Protest, es parte de una serie de obras donde aparece Vanek, que es una especie de alter ego del escritor, del guionista, podría decirse, ¿no? Playwright. Y muy buena, porque se trata rápido de un tipo que tiene que sobrevivir en un gobierno dictatorial y que hace lo que puede por pelear
enfrentarse a esta fuerza dictatorial del gobierno y opresiva, y se trata sobre cómo interactúa el hombre de principios con sus amigos o con un amigo en particular que no tiene la misma tesitura moral que el personaje principal, pero tienen que interactuar y tienen que negociar su amistad y su compromiso político para sacar adelante una protesta, una carta a forma de protesta en la cual a la cual les interesa sacar adelante a ambos. Bien. Y esta obra de teatro es mucho más inmediata que las otras, mucho menos conceptual, simplemente. Y eso me parece que es algo que tiene el teatro, que es muy antiguo, es muy elemental, puede ser en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es simplemente gente, personas, hombres, mujeres, niños, hablando, negociando lo que hay que negociar, ¿no? La realidad, los problemas de la vida. Y en este sentido, estos dos amigos tienen visiones completamente diferentes de cómo afrontar la dictadura y cómo esta dictadura va modificando sus comportamientos hasta prácticamente enfrentarlos. Y eso se ve mucho en política y más en dictaduras o en momentos críticos políticos. Así que la leí con mucha atención, es muy bien cuidada. Protesta, una de las obras pertenecientes al ciclo de Vanek, de Havel, el escritor checo. Me gustaría leerla en español, la voy a buscar, ya que leer en español una obra de teatro saca diferentes matices, ¿no? Y la traducción en inglés, o la obra que leí en inglés, también está traducida. Así que bueno, esas obras. Así que redescubrí un poco el teatro a mano de mis estudiantes, y me parece que a ellos también les gustó mucho. El teatro tiende y tiene que ser comunitario. Las lecturas son mejor si se hacen en voz alta, ¿no? Porque, como dijo García Lorca, el teatro es poesía elevado de la página, ¿no? Así que leímos gran parte de las obras, de estas 4 obras, a voz alta, en voz alta. Eso fue hace ya varios meses, por lo menos 6 meses, y quisiera visitarlas nuevamente, particularmente Protesta. Ya más recientemente leí cuentos sueltos, por ejemplo, El invitado, The Guest, de Camus, Albert Camus, el escritor francés de La Plaga, de Argelia también. Y en este caso, yo ya había leído un par de cositas por ahí de Camus, pero nada muy profundo. Hay un muy buen ensayo sobre el silencio que escribió Camus, y me gustó. Y ahora leí, casi que acabo de leer, no hace mucho tiempo, El invitado, que trata
de una persona que de un profesor en la... Perdón, como siempre mi perrita y sus exabruptos, ¿no? Que trata de un de un profesor en la Argelia rural, y que le traen un prisionero durante la guerra se podría decir de independencia, ¿no? El momento rebelde en Argelia en el siglo XX. Y este profesor tiene que lidiar, este profesor rural tiene que lidiar con un invitado que es más que nada un prisionero, y trata de hacerlo de una manera, digamos, de que no haga daño o que no enoje a nadie, pero termina demostrando lo difícil que es vivir sin tomar, sin elegir lados en una contienda tan sangrienta y profunda como lo es una rebelión de independencia anticolonial. Pero lo increíble y está muy bien escrito, además, de Camus, de este cuento, es que no lo escribe de una manera, digamos, directamente política, sino que es un cuento que más bien está ambientado, ¿no? Ambientado a la zona rural argelina, y la realidad política se va desarrollando poco a poco. La realidad política se va desarrollando poco a poco, cosa que cuando uno como lector ya entra en a ver la realidad política, la encrucijada política directamente, ya está metido en el mundo del cuento. Entonces eso lo hace mucho más envolvente. El invitado de Camus, que me gustó tanto que vine a mi casa y puse la película de la batalla de Algeria, me parece que así se debe llamar, The Battle of the Algiers, que se trata sobre eso, ¿no? Es una película impresionante, de las mejores que yo he visto. La batalla de Algeria, The Battle of the Algiers. Muy interesante todo eso de Algeria, de Francia y de Camus, que quiero leer más de Camus, que lo tengo un poco... Lo he tenido siempre ahí, pero no le he dado el tiempo que he debido. Bueno, a otro que le he dado mucho más tiempo que a Camus y que también leí es un cuento de Guy de Maupassant, otro francés, El Viejo. Así debería ser una traducción al vuelo que hago yo. El Viejo, de Guy de Maupassant. Y se trata de una historia... Primeramente, Guy de Maupassant es anterior a Camus, anterior a la Guerra Mundial, ¿no? Anterior al siglo XX, es el siglo XIX. Y no solo eso, sino que Guy de Maupassant es un tipo, bueno, muy... ¿cómo lo diría? Menos intelectual y más sensorial, más sabroso, ¿no? Se enfrenta al mundo de una manera mucho más cómica, y sus cuentos son
se parecen un poco al chisme, y eso me gusta mucho. Me gusta la literatura que se acerca al chisme. Yo creo que la literatura tendría que elevarse al nivel del chisme, y de cierta manera es un escritor menos elegante que Camus, Guy de Maupassant, pero es un narrador a la vieja usanza, que cuenta cuentos, que seguramente en sus cuentos hay visiones del mundo o conceptos que él quiere comunicar, pero al final de cuentas narra cuentos, y eso se nota. Y además escribió mucho. Para mí, que yo sepa, Guy de Maupassant es el escritor más fértil de la literatura universal en cuanto a cuentos, y eso que murió joven, a los 40 años, si no me equivoco, o por ahí. Pero un tipo admirable, Guy de Maupassant. Me parece que algo de eso perdimos en el siglo XX, ¿no? El contar cuentos por el solo placer de contarlos. La ideología se filtró un poco. Entonces, bueno, se trata de un viejo que va a una especie de spa, ¿no? De balneario, me parece que es en las montañas de Francia, si no me equivoco. Y este señor está obsesionado por vivir una vida larga y por vivir saludablemente. Entonces se muda a este pueblo y se hace amigo de un doctor que es como casi que geriatra, ¿no? Y poco a poco va como investigando de qué mueren sus contemporáneos, de qué van falleciendo sus contemporáneos. Y es muy, muy cómico, porque siempre el viejo trata de tener una excusa y trata de salir ganando, ¿no? Murió Pepito, bueno, fumaba, yo no fumo. Murió Carlos, bueno, estaba muy estresado, yo tengo que no estresarme así, ¿no? Hasta que de repente se encuentra con un tipo que muere por motivos que no se explican tan fácilmente, y lo mete en una encrucijada. Así que es un cuento corto, más fácil que The Guest, el invitado de Camus. Y seguiré leyendo cuentos de Maupassant, que me gusta mucho, y me gusta más leerlo en español, me lo disfruto más. Tengo un amigo que tenía un libro de cuentos de Guy de Maupassant en español, y fue un descubrimiento muy bonito, y tiene cientos de cuentos. Bueno, y también me parece que Guy de Maupassant lo recomendó Roberto Bolaño. Yo no conocía a este escritor hasta que lo recomendó Bolaño, que en una de sus entrevistas, cuando vivía Bolaño, yo todavía era adolescente y leía sus cuentos, no cuando fue un fenómeno comercial después. Bueno, ahí Bolaño recomendó, prácticamente que me sirvió de escuela, porque recomendó a Maupassant, me recomendó a Roberto Arlt. Bueno, no directamente, pero recomendó, bueno, a sus lectores, a Roberto Arlt, aunque yo siento que me lo recomendó a mí específicamente. A Roberto Arlt, también, y así a varios escritores, pero en particular Roberto Arlt, recomendado por Bolaño, y Guy de Maupassant. Bueno, otro cuento que leí fue El País de los Ciegos, The Country of the Blind, de H.G. Wells. Y bueno, este cuento tiene la peculiaridad de transcurrir en la República del Ecuador, donde nací, y particularmente en los Andes, ¿no?
y se trata de un... Bueno, se entiende que Wells escogió Ecuador por su geografía y porque necesitaba un lugar más o menos exótico para él. Así como el escritor de Sherlock Holmes, Conan Doyle, escoge Venezuela, si no me equivoco, para poner su novela de los dinosaurios, Jurassic Park. Que bueno, la novela original de Jurassic Park es escrita por Conan Doyle y la mayoría de gente no lo sabe. Y bueno, él pone los dinosaurios en una meseta en el Amazonas, una meseta en Venezuela. Una meseta que no ha sido afectada por el clima y todo lo que creían antes que mató a los dinosaurios. Y entonces en esa meseta venezolana sobreviven dinosaurios. Bueno, H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, pone al Ecuador andino como lugar en donde se desarrolla la trama de la ciudad de los ciegos, en donde básicamente se trata de una aldea de gente ciega, donde llega un tipo perdido y vive, ¿no? Es salvado. Esta aldea está metida en lo más recóndito de los Andes. Y entonces viene este tipo y sobrevive y lo salvan. Y ellos se dan cuenta que él sabe, que él ve, que tiene el don de la vista mientras ellos están ciegos. Y bueno, lo tratan eso como que si fuera algo malo. Y entonces cuando este tipo se enamora de una de las chicas de la aldea, una chica ciega como todos ahí, y pide su mano, el padre le dice como que bueno, te puedes casar con ella, pero tienes que ser un tipo normal y dejar esas fantasías que tienes en la cabeza, eso de que puedes ver que eso no existe y es algo malo. Entonces, si tú quieres casarte con mi hija, tienes que enceguecerte, no sé si ese es el término, picarte los ojos y perder la vista, ¿no? Dejarte de vainas. Y bueno, ahí está la encrucijada de este cuento, que como, digamos que como trama, el argumento es excelente, pero la prosa en sí se me hace laboriosa y no lo disfruté mucho. La prosa no me la disfruté tanto como yo pensaba. De H.G. Wells, que le gustaba mucho a Borges también, ¿no? H.G. Wells. Y que bueno, es un escritor, y también le gustaba, me parece, a ¿cómo se llama el que escribió a Philip K. Dick, otro escritor de ciencia ficción? H.G. Wells como el papá de la ciencia ficción, uno de los padres de la ciencia ficción, inglés me parece. Así que bueno, he leído un par de cosas, pero en narrativa no me gustó en cuanto a su sintaxis, más que su léxico, su sintaxis. El léxico está bien, la sintaxis no me gustó, laboriosa. Que me parece que un cuento como este hubiese sido mejor servido por una sintaxis más a lo Guy de Maupassant, que es un escritor que no sobreelabora sus oraciones. Bueno, pero lo leí y me gusta el argumento y siento que bueno, es interesante tener al Ecuador como localidad de un cuento de un escritor famoso, ¿no? Inglés, el más grande escritor de ciencia ficción, me parece.
son cuentos que he leído: El invitado, El viejo, El país de los ciegos. Y bueno, en cuanto a novelas, leí también, no sé cómo, sí que no sé cómo se dirá en español: Do Androids Dream of Electric Sheep? Si sueñan con ovejas eléctricas los robots, los androides, de Philip K. Dick, y en la cual está basada la película Blade Runner, que también vi. Y es una película excelente película. Con una atmósfera de otro mundo, literalmente. Y bueno, si los androides sueñan con ovejas eléctricas, es una novelita que leí y con mis estudiantes también. Así que yo todo lo que leo se lo paso a mis estudiantes y lo incluyo en mi clase. Bueno, lo que me gusta, ¿no? Y Philip K. Dick sí me gusta, me parece, es un genio un poco malogrado también, que más que novelas escribe como especies de tratados, y se nota que las escribió a la velocidad de la luz, porque no construye. Bueno, me estoy quejando un poco de la sobreconstrucción de H.G. Wells, y ahora me parece que Philip K. Dick es todo lo contrario. Él construye argumentos, sus novelas son argumentos, pero no construye mundos físicos, construye más como argumentos psicológicos o mundos psicológicos. Y uno como lector tiene que imaginarse tiene que imaginarse el mundo sugerido. Me parece que sería un poco mejor si hubiese construido sus mundos con un poquito de más detalle. Pero bueno, igual es una novela imprescindible de la ciencia ficción, imprescindible, y que detalla un mundo absolutamente artificial, con una especie de dictadura del artificio, y en ese sentido es casi que premonitorio. Él vivió en los 70, si no me equivoco, Philip K. Dick, y que escribió varias de sus novelas bajo los efectos de estimulantes químicos. Así que, pero bueno, también es una especie de premonición que tiene Philip K. Dick, que hace Philip K. Dick en lo que desembocará el siglo XX, ¿no? Y ahora que ya estamos en la primera cuarta parte del siglo XXI, empezando el último año de la primera cuarta parte del siglo XXI, casi que se ha aflorado, ¿no?, de una manera espeluznante lo que decía Philip K. Dick en su libro de que si los androides sueñan o no, y que ahora que estamos con esta barbaridad de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, como profesor he cachado a varios estudiantes utilizando la inteligencia artificial para escribir ensayos, y como nunca antes he sacado las tijeras, y cortado de raíz a esos estudiantes, y los he hecho que repitan la clase como nunca antes, 5, 6, 7. Así que soy un radical en contra del AI, de la inteligencia artificial en mis clases. En mis clases soy
un tipo que le gusta el libro, el lápiz, el papel y el pensamiento. Así que, bueno, esa novela, muy buena novela, y también vimos la película, diferente la película. Hay un momento, me parece clave, tanto en la película como en la novela, más que nada en la novela, donde los androides, o sea, los robots de inteligencia artificial, humanoides, son asesinados, no asesinados, porque ¿qué hace uno con una computadora? Uno no la asesina, uno la tira a la basura, ¿no? La apaga. Entonces estos androides son apagados, son dispuestos, son botados, son tirados por el personaje principal, que es un cazador, un cowboy, como un cowboy, un cazador de androides. Y hay un momento que los androides casi que son pero tan avanzados que ya no se puede decir que matarlos o apagarlos es una cosa que no compromete la ética ni la moral del que lo hace, sino que hay un momento que casi que uno como lector se pregunta: ¿este tipo es un asesino al matar a los androides? Y bueno, si los mata es un asesino, si los apaga es un técnico. Así que bueno, ahí está, muy, como diría, muy válida para la época actual, la novela de Philip K. Dick. También leí otra de Philip K. Dick, que se trata de un grupo de drogadictos, que también tiene una película. Más que nada vi la película y leí un poco la novela, pero bueno, no puedo, esto lo hago un poco así al vuelo, recordando lo que leí este año. Y también leí El Rojo y el Negro de Stendhal, que había leído hace mucho tiempo. Releí Le Rouge et le Noir, El Rojo y el Negro, The Red and the Black de Stendhal, y con mis estudiantes, que perdón, fue un poco difícil porque es una novela larga del siglo XIX, compleja, con Julian Sorel, probablemente mi personaje favorito de todos los tiempos. Por lo menos solía serlo cuando era un adolescente. Mi personaje favorito de todos los tiempos, Julian Sorel. Me identifiqué tanto con él creciendo, al crecer. Y sí, así que lo leí con mis estudiantes en un semestre, y fue un poco duro para ellos porque las lecturas eran largas, pero lo disfrutaron y lo disfruté yo. Y especialmente releí la parte final, que prácticamente había olvidado. Así que así la novela de este muchacho del siglo XIX en Francia, que va escalando en clase social, pero que dentro de sí está confundido y que tiene un fuego interno que podría ser llevarlo a la cúspide, como Napoleón, a quien él admira. Tiene una obsesión con Napoleón, Julian Sorel, o llevarlo al infierno. Pero este fuego que él tiene en su pecho, en su corazón, lo distingue, ¿no? Es un tipo absolutamente distinguido, y eso lo ve, lo percibe Madame de Renault. Sí.
y otras chicas que también se enamoran de él. Entonces hay aventura, hay política, intriga. Es la novela total, filosóficamente perspicaz, psicológicamente profunda. El estilo es un estilo único. Debe estar seguramente entre las 5 mejores novelas de todos los tiempos y que yo he leído seguramente. Así que releer y la releeré de nuevo, The Red and the Black, porque además la leí muy rápido y partes la leí y partes la escuché por intermedio del audiolibro. Así que no es lo mismo leerlo que escucharlo. Y bueno, dentro me gustaría reencontrarme con esa novela nuevamente. Perdón. Pero esa no fue la novela del año. Para mí, la novela que leí este año y que más me impactó y que todavía estoy bajo su sombra, una novela que debía haber leído mucho antes, y la novela es Don Quijote de la Mancha. Que dicho sea de paso, Don Quijote de la Mancha es mencionada en Ciudad de Cristal de Paul Auster, y no sé si por eso y también por videos que he visto en YouTube, y bueno, era el momento, y por reconectarme un poco con las letras hispanas, agarré Don Quijote, y mis pobres estudiantes, otra clase, ya no tuvieron que leer El Rojo y el Negro, sino que ahora tuvieron que leer Don Quijote, la primera parte. No he leído la segunda, que según Borges y según muchos es mejor que la primera, pero una obra maestra absoluta, así como El Rojo y el Negro, pero casi que diría que es superior. Es increíble que esté diciendo esto, y le voy a dedicar un podcast a Don Quijote, o varios podcasts. Se lo merece. Así que ese ha sido un encuentro para mí en literatura, y casi que yo diría en mi vida en general, lo que me parece el máximo, la máxima creación del universo de Dios es la personalidad humana. La personalidad humana es la joya de la creación universal. O podríamos decir en términos darwinianos, la personalidad humana es la joya de la evolución animal. Lo mismo, en diferentes términos. La complejidad de una personalidad, de los diferentes colores de las personalidades humanas, lo que significa eso, ¿no? Y dentro de eso, en Don Quijote me encuentro con una personalidad abrumadora por lo compleja, y como hijo del siglo XX y del siglo XXI, que hijo de Dostoyevsky, como lo somos todos, estoy acostumbrado a que la complejidad de la personalidad humana esté pintada con colores oscuros. Es decir, Raskolnikov es como, e incluso Julián Sorel, bueno, son personajes oscuros que son la cúspide de la, digamos que el dibujo del escritor sobre la personalidad humana, ¿no? Rendition, captar la personalidad humana, pero son personajes oscuros. También podríamos, no sé, hay tantos en literatura, incluso bíblicos, ¿no? Job. Pero la máxima creación
lo que derivo, o lo que tengo, lo que me da Don Quijote de Cervantes es una personalidad humana con sus oscuros, con sus violencias, con sus maldades, podríamos decir, pero una personalidad humana feliz, alegre. Es la alegría latina, la alegría hispana, que también se ve un poco en García Márquez, el segundo máximo escritor de la lengua castellana después de Cervantes, García Márquez. Pero yo no había leído a Cervantes, había leído un par de cositas por ahí, pero wow, o sea, leer la primera parte el libro primero de Cervantes, del Quijote, ahí descubro la personalidad humana en todo su esplendor. Y la personalidad humana que se descubre en el Quijote, y no me quiero extender demasiado, la personalidad humana que se descubre en el Quijote no es la del Quijote, no es la de Sancho Panza, que igual son personalidades humanas magníficas, complejas, dignas de estudio, de admiración y tal, de alabanza. La personalidad humana que se descubre en el Quijote de Cervantes es la personalidad del narrador, que podríamos decir Cervantes, aunque no, digamos que no sabemos si es una creación ficticia, el narrador de Cervantes, ¿no? Que me recuerda cuando Charles Baudelaire dice, llama al lector hypocrite lector, ¿no? El lector hipócrita. Bueno, eso era en el siglo XIX. Cervantes llama al lector prácticamente lisonjero, vago, vagabundo, porque dice, bueno, si estás leyendo mi novela significa que no tienes nada que hacer. Y a su novela la llama mi hijastro, feo. Y lo hace de una manera un poco violenta, sarcástica, con mucha sal, mucho limón, pero también comedia, con mucha alegría, alacridad. Así que ahí está, la personalidad de Cervantes es una personalidad hispana hasta la médula, y cómo cuenta la historia de su Quijote y de Sancho y del padre, que o sea, que si empiezo ahora no termino. Así que sí, he alabado al Rojo y el Negro de Stendhal como una novela total. Lo que tiene el Quijote de Cervantes es que al mismo tiempo de tener la profundidad que tienen las grandes novelas, como por ejemplo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por poner un ejemplo, o por ejemplo El Maestro y Margarita, ¿no? O El Rojo y el Negro, como estoy diciendo. Pero aparte de eso, tiene algo muy casi de cuento, de cuento de hadas, cosa que es psicológica y ficticia, o de cuento de hadas, que tiene como los dos mundos: la simplicidad de Maupassant y la complejidad de Dostoyevsky. Y el humor de Cervantes, ese humor, esa personalidad. Así que para mí la mejor lectura del año de lejos. Y eso que yo tenía el libro de Don Quijote, me lo regaló una exnovia cuando yo habré tenido, no sé, 24, 25. Y jamás lo había leído así como lo he leído ahora. Así que la lectura del año para mí, y voy a hablar y escribir y pensar más en él.
Bien. ¿Qué más? ¿Qué más decir aparte de eso? Voy terminando literalmente porque son libros que no he terminado, que por algún motivo u otro no terminé este año. Uno de ellos es los grandes asesinatos del siglo XX, de un escritor argentino, un periodista, me parece argentino, Julio Sierra, en español. Julio Sierra, los grandes asesinatos del siglo XX, donde narra, 20 me parece, 20 asesinatos del siglo XX, y son obviamente escritos desde la historia, no son escritos, investigaciones. Él no pudo reportar, por ejemplo, Julio Sierra no pudo reportar la muerte de Rasputín, por poner un ejemplo, o la muerte de Trotsky, o de Franz Ferdinand, al cual me parece llama Francisco Fernando o algo así. Me parece un poco cómico, ¿no? Esa traducción que hacían de los nombres antes, que a Charles Dickens le llamaban Carlos Dickens, o a yo qué sé, a Carlos Marx, Charles Marx, ¿así se llamaba? Marx. Bueno, ya me estoy cansando, pero sí, así que no terminé. No son reportajes periodísticos, sino más bien recreaciones históricas, pero muy bien narradas, de Julio Sierra, los grandes asesinatos del siglo XX, entre los cuales cuentan, no sé, el asesinato de Gandhi, el asesinato de John Lennon, el asesinato de Rasputín, de Trotsky, de Ferdinand, de Franz Ferdinand. El de Rasputín me gustó mucho porque además narra sobre la Revolución Rusa, que es un tema que me fascina, y cómo murieron los reyes, ¿no? Los zares, a manos de los revolucionarios, pero de una manera cruel. Trotsky también asesinado en México. Me gustó mucho esa narrativa. Y me parece que un individuo cubano, se filtra literalmente hasta la casa o hasta el cuarto de Trotsky, y le da el vire, como decían, lo hace expirar. Y Franz Ferdinand, que su muerte desencadenó en la Guerra Mundial. Así que hay varios otros asesinatos pero bueno, ese libro lo saqué de la biblioteca y lo tuve que devolver, así que lo sacaré otra vez y terminaré de disfrutar esas lecturas que son un poco que se leen de a una. También empecé el audiolibro de el río de la duda, River of Doubt, que se trata de un viaje que hace el ex presidente estadounidense Theodore Roosevelt, o Roosevelt, en inglés Roosevelt, al Brasil más profundo y buscando un río que lleve al Amazonas. Y hace este viaje ya en 1913, o sea, un hombre de edad, no sé. No era un tipo joven, él nace en el siglo XVIII y hace este viaje al corazón del Amazonas, en un río, también una narrativa histórica. Y yo creo que cuando se hacen esas narrativas históricas, casi que rozan la ficción. Bueno, no, porque también tienen que tener ceñirse a los hechos, a la realidad.
pero sí, así que me gustó mucho el audiolibro, pero lo he escuchado así de a poquito en el gimnasio más que nada. Es una aventura, un libro de aventura de un expresidente ya entrado en años, que decide lanzarse hacia Latinoamérica, y además hace un retrato del Brasil al principios del siglo XX. Hay un personaje, un general mestizo brasilero, que sufre discriminación por su linaje no europeo o no completamente europeo, y también personajes como un cura que viaja con ellos, que es un cobarde y que terminan echándolo, y también el hijo de Theodore Roosevelt, que es un muchacho idealista, un poco enfermo, y tal, y la mecánica del viaje, que poco a poco va dejando el mundo avanzado, tecnológicamente avanzado, atrás, y se mete en el corazón de las tinieblas sudamericanas. Así que eso me interesó mucho. La narrativa muy bonita, muy bien escrito, y lo terminaré. Es un libro bastante ganador de premios. Se publica el libro, me parece, en el 2005, o sea, es un libro contemporáneo. Así que ese lo tengo ahí, pero cuando empecé a leer el Quijote para mi clase, lo dejé. Y el Don Quijote también lo he leído. He leído el libro, he leído el Kindle, he escuchado la novela en español y en inglés. O sea, he hecho una lectura total híbrida. Y así que eso como que dejé de leer el libro de la duda. Y lo interesante, que ahora haciendo un poquito de investigación, veo que el río de la duda, de dúvida, como se dice en portugués, me parece, le han cambiado el nombre y le han puesto el nombre del río Teodoro, o el río Teodoro Roosevelt, pero le dicen el río Teodoro en Brasil. Así que me gusta más el río de la duda. Ya los presidentes norteamericanos tienen muchos nombres de cosas, pero bueno, es lo que es. Historia también he leído más o menos un par de capítulos de la historia de California este año. La historia de California, más que nada la historia de los nativos americanos antes de la llegada de los españoles, porque California era nativa, después hispana, mexicana y después estadounidense, y ahora global. Así que leer un poco de las tribus que vivían aquí, cómo vivían, la historia de California, History of California de Crowell, segunda edición, libro viejo de los 60, 70, pero interesante igual, sobre las tribus de California, cómo vivían, en qué pensaban, cómo era su religión, sus religiones. Eran varias tribus, varias naciones, no eran una cultura homogénea en lo más mínimo. Y sus construcciones, sus fragilidades. Interesante leer sobre los indígenas, hermanos indígenas norteamericanos que fueron desplazados por la historia. Y después también leer un poco de las primeras incursiones, el segundo capítulo de la historia de California, las incursiones de Cortés y de los bajo californianos hacia el norte, ¿no? O incluso me parece que desde Acapulco, México, y cómo van descubriendo y viajando hacia California, y pensaban que era una isla. ¿Y por qué le ponen California? Le ponen California porque es
California es una isla de Amazonas, una isla ficticia de cuasi Amazonas, mujeres que dominan a los hombres y que los degollan, me parece, que aparece en una novela llamada de Esplandián, ¿no? Que es una novela que también sale en el Don Quijote, pero una novela, o sea, verídica, que me parece que los exploradores de Cortés y otros estaban leyendo, aunque estaba prohibido. Pero es una novela también de anterior, muy anterior al Don Quijote, y que se trata de caballería. Es una novela de caballerías que era popular en ese tiempo, en esa época, y entonces por eso le ponen California, porque ellos pensaban que California, la Baja California, que en realidad era una sola California, era una isla, porque porque ven esa península, y bueno, y queda con el nombre de California. Así que, y este libro de caballería que me gustaría leer como californiano que soy, porque me siento y soy californiano, aunque no nací aquí, me gustaría leer este libro, que además sale en el Don Quijote de Cervantes, porque es uno de los libros que que está leyendo Don Quijote, que lo llevan a la locura, y que el cura, su amigo el cura, el padre, junto al barbero en Don Quijote, hacen que queme, ¿no? O queman. Así que ahí está el California sale en Cervantes, y el nombre se lo dan porque sale en el libro, porque hay un libro, una novela de caballería. Bien, y eso sale en la historia de California, y varias otras cosas, cómo se viajaba en esa época, cómo ya había comercio con las Filipinas y tal. Así que ese es otro, por ahí, un deseo que tengo, explorar más la historia de California, la historia hispana de California. Eso me interesa mucho, infinitamente me interesa, diría que me interesa infinitamente. Y bueno, eso han sido algunos de los libros que he leído este año, de los textos, que también ya para finalizar me trajo una aventura que no ha sido tanto de lectura, pero sí de escuchar, auditiva, que escuché las versiones de radionovela de algunos clásicos hechas por Orson Welles, el gran cineasta estadounidense. Orson Welles, y también director de teatro y escritor, y increíble personaje Orson Welles, que hizo y que están en línea, están en YouTube, su versión de Drácula, bueno, la famosa, ¿no? Porque hay varias, pero la original de Drácula, y también La Guerra de los Mundos, también de H.G. Wells, versión en radio, y El Conde de Montecristo de Dumas, que ya lo leí en español en una época en que no tenía trabajo, probablemente el libro más voluminoso que he leído. Así que aproveché bien esa época de desempleo hace muchos años, leyendo El Conde de Montecristo. Pero bueno, todo eso, la mejor es La Guerra de los Mundos, que además tiene la peculiaridad de estar en la historia de la radio, porque la gente lo hizo tan bien, la narró tan bien y de una manera tan fidedigna Wells, que la gente pensaba que en realidad el
el planeta nuestro estaba siendo invadido por alienígenas. Así que sí, increíble. Bien, así que esos han sido algunos de los libros que he leído en este año. Por último, el último que me mencionaré será el libro de sociología editado por Deborah Kerr. Es un libro muy grueso que lo he leído. He leído segmentos sobre el crimen, sobre la clase social, las clases sociales, la natalidad, grupos. Y me ha interesado mucho a tal punto que me he planteado tomar algunas clases de sociología en algún college. Y dentro de eso, el descubrimiento de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, sobre el cual hay un documental en YouTube. La sociología es un deporte de choque o algo así. La sociología es un deporte, un arte marcial. Hay diferentes traducciones. Sociology is a contact sport en francés. Y Pierre Bourdieu, aparte de caerme muy bien, tiene unas teorías muy interesantes. Así que en particular hay una teoría que tiene él sobre el capital cultural. O sea que uno no hereda de sus padres solo la genética ni solo el dinero, sino que puede heredar de sus padres capital cultural. Así que ahí está otra asignatura pendiente, y así uno va construyendo su mundo académico, ni siquiera académico, su mundo intelectual, imaginario. Así que Pierre Bourdieu es un escritor que quiero leer a profundidad en un futuro, si es que todo sale bien, ¿no? Porque uno no puede garantizar que tendrá la capacidad de leer ni de estar vivo, pero si todo sale bien, será un escritor que quiero leer en un futuro, así como la segunda parte de Don Quijote y varios cuentos de Maupassant. Y bueno, así que la literatura es una felicidad, ¿no? Es alegría, es pura alegría, es un carnaval. Así que con eso me quedo, y con eso me voy hacia el año nuevo: la música, la literatura y el fútbol. 3 grandes pasiones. Que tengan un buen y bonito final de año, y que el 2025 el 25%, un cuarto del siglo, los tome muy bien y apasionados por lo que ustedes tengan. Gracias. Buenas noches.